resoluciones para el año nuevo. Llegó el año nuevo y muchas personas han realizado una variedad de propósitos por los cuales buscan mejorar algunas cosas de sus vidas. Hay personas que se han propuesto perder peso. Hay personas que se han propuesto dejar de fumar. Hay personas que se han propuesto leer algunos libros. Hay personas que se han propuesto aprender algún idioma extranjero. Y eso suena bien y hace que las personas se sientan mejor consigo mismas al hacer una promesa sobre algo que quieren hacer o algo que quieren dejar de hacer. Sin embargo, el asunto con los propósitos de Año Nuevo es que para lograrlos necesitamos hacer una revolución. Para cumplir con los propósitos de Año Nuevo necesitamos hacer una revolución. La palabra revolución indica un cambio completo, radical de cualquier tipo. Eso es una revolución. Es un cambio completo, radical de cualquier tipo. Para el derrocamiento de un gobierno o para ciertos cambios de carácter social se requiere una revolución. Todos los países, todas las naciones que han experimentado cambios radicales han llevado a cabo una revolución. Y eso es exactamente lo que la mayoría de cristianos necesitan hacer para cumplir con una serie de propósitos espirituales necesarios para sus vidas. Cuando no se lleva a cabo una revolución, los propósitos que se hacen tienden a olvidarse en unos pocos días o en algunas pocas semanas. Dice, yo me propongo hacer esto este año y algunos días pasan, algunas semanas y se olvida. No cumple con los propósitos. No se realiza. Por eso lo que más necesitamos para cumplir con cualquier propósito, sobre todo con propósitos espirituales, es una revolución. Necesitamos experimentar un cambio radical en la forma en que pensamos y en la forma en que actuamos. Cuando hablo de una revolución, no me estoy refiriendo a destronar a Jesucristo de su lugar, sino que debemos tratar de quitarnos el poder que ejerce el yo y someter nuestra voluntad a nuestro legítimo Rey, a nuestro Señor. Necesitamos un derrocamiento total de nuestras voluntades hasta que sean traídas bajo el absoluto señorío y liderazgo del Señor Jesucristo. Cuando no llevamos a cabo ese derrocamiento del yo, del ego, va a ser imposible que podamos cumplir con las expectativas que el Señor espera o que tiene de nosotros. Con eso en mente, me gustaría que nos tomáramos unos minutos para considerar estos versículos de las Escrituras y descubrir algunas revoluciones que debemos hacer este año nuevo. Este año estoy convocando a una serie de revoluciones. Mientras Pablo escribe a los tesalonicenses, les dice en términos inequívocos exactamente cómo el Señor quiere que cada hijo de Dios viva. Consideren entonces conmigo algunos propósitos espirituales de año nuevo que todo cristiano necesita hacer inmediatamente. En primer lugar, debemos llevar a cabo una revolución en nuestra adoración. Necesitamos llevar a cabo una revolución en nuestra adoración. Al abordar este punto, debemos ser absolutamente realistas
reconociendo que nuestra experiencia de adoración es de muy mala calidad que lo que debería ser. Nuestra adoración es mala. Nuestra adoración no ha sido la correcta. Nuestra adoración no ha sido real. Y la culpa no es del Señor, sino de quienes estamos involucrados en la adoración. Por eso debemos tener presente la enseñanza que Pablo comparte para dar una nueva vida a nuestra adoración muerta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para llevar a cabo una revolución en nuestra adoración? Bueno, dice el versículo 16. Vamos a ver qué dice ahí el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 16, para llevar a cabo una revolución en nuestra adoración. ¿Qué dice ahí la Escritura? Vamos a poner atención a lo que dice la Biblia para que podamos cumplir este propósito en este año. Dice la Escritura, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 16, que es un versículo muy corto con 3 palabras. Estad siempre gozosos. Es decir, que para llevar a cabo una revolución en nuestra adoración, debemos mantener un gozo constante. Es indispensable para una adoración genuina un gozo constante. El Espíritu Santo, a través de Pablo, nos manda a todos y cada uno de nosotros diciendo: estad siempre gozosos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo es eso posible? Lo que vemos en las iglesias y en los hogares de muchos cristianos es precisamente lo contrario: amargura, enojo y tristeza. Es más, hay muchos cristianos que su experiencia de vida ha sido la de amargura, la del enojo y la tristeza, no solo durante este año que se ha ido, sino que llevan años padeciendo esas cosas. La amargura es su experiencia, el enojo es su experiencia, la tristeza es su experiencia. No pueden comprender cómo es que dice el apóstol Pablo aquí: estad siempre gozosos. Sin embargo, aunque no comprendan, aunque no haya sido la experiencia de sus vidas, la verdad es que necesitan obedecer esta instrucción bíblica inmediatamente. Es decir, que si usted ha estado viviendo entre la amargura, el enojo y la tristeza, es tiempo de decir: ya basta. Es tiempo de que usted obedezca lo que manda Dios aquí. Y Él dice de manera simple y sencilla: estad siempre gozosos. Para llevar a cabo una revolución en nuestra adoración, en esa adoración genuina, necesitamos mantener un gozo constante. Un gozo constante. Quiero que entiendan una cosa. Existen 2 clases de gozo. Hay 2 clases de gozo. Uno de ellos es el que humanamente todos conocemos. Todos y cada uno de nosotros, independientemente de que seamos cristianos o no, conocemos este gozo. Es un gozo natural. Es el gozo humano que se produce y depende de condiciones o circunstancias favorables. El gozo humano depende de condiciones o circunstancias favorables. Por ejemplo, ahora en estas fechas vemos a los niños recibir un regalo. ¿Y qué pasa con los niños cuando reciben un regalo? Con las personas. Se juntan en familia, agarran la caja, rompen el papel, sacan el obsequio y entonces se llenan de gozo. Están bien contentos. Los niños brincan de alegría. Están bien alegres, bien contentos, bien felices. Sin embargo, es interesante que a los 5 minutos los vemos enojados, con la cara larga, llorando y muy tristes.
¿Cómo? ¿Qué pasó? Usted lo ha visto en las reuniones, está el niño ahí bien contento y a los 5 minutos está llorando con la cara larga, su cara llena de lágrimas. ¿Por qué? Porque se le rompió el juguete. Se le cayó el celular y lo quebró. Se lo acababan de regalar. Se lo prestó a su hermanito, al primito, al vecinito y entonces se lo dañó y ahora está triste, está enojado, está molesto. Cuando el juguete se le rompió, también se le acabó el gozo que sentía. Se le acabó el gozo. ¿Lo ven? El gozo humano se produce y depende de condiciones o circunstancias favorables. Ninguna persona siente gozo cuando las condiciones o las circunstancias son desfavorables. Por eso leemos esto que dice aquí el apóstol Pablo, estar siempre gozosos. Y cuando leemos esto, estar siempre gozosos, hay un choque con nuestra experiencia, con nuestra realidad. Decimos, eso que Dios pide aquí es imposible. No podemos estar siempre gozosos porque no siempre las circunstancias o las condiciones de la vida son favorables. ¿Cómo es eso entonces? Bueno, por eso les digo que hay dos clases de gozo. El gozo humano, el que todos conocemos. Todos lo conocemos, desde pequeños hasta que somos viejos. Creemos, sin embargo, cuando leemos las palabras bíblicas, que no es posible. Sin embargo, aquí estamos hablando de otra clase de gozo. Aquí estamos hablando del gozo espiritual. Este gozo no es humano. Este gozo no se produce ni depende de condiciones o circunstancias favorables en este mundo. Una persona que esté padeciendo circunstancias o condiciones desfavorables en este mundo puede estar siempre gozoso, porque este gozo del que habla la Biblia no depende de esas circunstancias o condiciones favorables en este mundo. Entonces entiendan eso, este gozo no es provocado por las cosas de este mundo. Este gozo no es producto de las cosas de la vida. Si usted dice, yo no me siento contento, no me siento a gusto porque no me ha ido bien este año, perdí un familiar, perdí trabajo, no tengo lo que deseo, no tengo las cosas que quiero, no puedo alcanzar las metas que tengo, no me siento gozoso, usted está equivocado. Usted está enfocándose en las cosas incorrectas para estar gozoso. ¿Cómo entonces podemos estar siempre gozosos? Bueno, entiendan esto primero. Filipenses capítulo 3, versículo 1. El fundamento del gozo espiritual y constante es Cristo. Cristo es el fundamento de este gozo. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 3 en el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Vea, ahí está el fundamento del gozo del cristiano. Gozaos en el Señor. En el capítulo 4, en el versículo 4 de Filipenses, el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Ven? Estad siempre gozosos, y para estar siempre gozosos necesitamos regocijarnos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. A lo mejor no le entra a la gente mundana, a la gente carnal, a la gente natural, a la gente acostumbrada a los placeres de esta vida, a la gente que anhela las cosas estables en esta vida, en este mundo. No le entra, pero la Biblia dice que este gozo es en el Señor y hay que regocijarse en Cristo. Entonces no esté confundiendo usted las cosas.
Yo no soy feliz en la iglesia, no soy feliz con Cristo, no soy feliz como cristiano, no me siento feliz. Espérese un momento, pero ¿por qué no se siente feliz en Cristo? Porque usted está enfocando su felicidad en las cosas de este mundo. Usted piensa de manera incorrecta diciendo, yo soy cristiano, entonces me tiene que ir bien, y como me va a ir bien en este mundo, entonces voy a ser feliz. Pero como no me está yendo bien, no soy feliz, y entonces ¿para qué quiero a Cristo? Ah, usted está equivocado. Usted está haciendo la ecuación incorrecta. Hay que regocijarse en Cristo porque es el fundamento del gozo espiritual, no las cosas del mundo, no el dinero, no las cosas materiales, no las circunstancias favorables, sino Cristo es el fundamento. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 22, vemos que el resultado de este gozo, mejor dicho, resulta de una vida sujeta a la voluntad de Dios. El gozo del cristiano, que es constante y estable, resulta de una vida sujeta a la voluntad de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Vean, ¿el fruto de qué? Del Espíritu. Eso está en contraste con las obras de la carne. Las obras de la carne están por un lado y producen cierto fruto, mientras que el fruto del Espíritu está por otro lado y produce amor y gozo. Ahora bien, sabemos que para producir estas cosas carnales, es decir, fornicación, adulterios, herejías, blasfemias, etcétera, 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 se requiere que practicar las cosas de la carne. Cuando nosotros practicamos las cosas de la carne, es decir, cuando nosotros damos rienda suelta a los deseos de la carne, vamos a caer en fornicación, adulterio, hechicerías, etcétera, etcétera. Y para producir el gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, etcétera, necesitamos ¿qué cosa? Practicar las cosas del Espíritu. Entonces, el resultado de una vida sujeta a la voluntad de Dios produce gozo. ¿Usted quiere estar siempre gozoso? Es decir, usted quiere obedecer lo que Dios dice estando siempre gozoso. Necesita entender en primer lugar que la fuente del gozo es Cristo y que el resultado de una vida sujeta a la voluntad de Dios es lo que produce gozo, es lo que produce paz en el corazón de los hombres. ¿Por qué muchas personas están inestables emocionalmente? ¿Por qué muchas personas se sienten amargadas, sucias? Precisamente porque no están sujetas a la voluntad de Dios. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, cuando no hacemos la voluntad de Dios, nos sentimos avergonzados, nos sentimos temerosos, nos sentimos sin gozo. ¿Cómo se sentían Adán y Eva después que comieron del fruto? Sentían vergüenza, sentían temor. Tuve miedo, dijo Adán, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque se había salido de lo que el Señor le había mandado. Se salió de la palabra de Dios y entonces se llenó de miedo, de vergüenza, de temor. No estaban felices, no estaban contentos. Mis hermanos, ese fruto prometía algo. Prometía dicha, alegría, felicidad, grandeza, poder. Y cuando lo comieron, tuvieron todo lo contrario: vergüenza, miedo y temor. El gozo se les fue. El gozo se les fue. En Lucas capítulo 2, en el versículo 10 al 12, vemos que este gozo es provocado por el Evangelio. El Evangelio produce gozo. Lucas capítulo 2, versículos 10 al 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Vean, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El fundamento del gozo espiritual y constante es Cristo. El gozo es resultado de una vida sujeta a la voluntad de Dios. El gozo es provocado por el Evangelio del Señor Jesucristo. Estábamos perdidos, estábamos condenados camino al infierno,
y no había otro destino para nosotros sino la perdición, pero vino Jesucristo a este mundo, se hizo hombre, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, y eso es motivo de gozo. ¡Qué bueno! Alabado sea Dios, porque ahora puedo tener la esperanza de ser perdonado, de ser libertado de la condenación eterna. Cuando Jesús iba a morir, los apóstoles estuvieron llenos de tristeza, se entristecieron, se preocuparon, se llenaron de temor, se turbaron sus almas. Pero ¿qué les dijo el Señor? En Juan capítulo 16, versículos 21 y 22. Dice el Señor: la mujer cuando da a luz tiene dolor. ¿Qué tiene la mujer cuando va a dar a luz? Bueno, la Biblia dice que tiene dolor. Yo supongo, no puedo saber yo lo que siente una mujer, porque nunca he estado embarazado, nunca he dado a luz, pero yo supongo que las mujeres cuando ya les llegó la hora, yo supongo que tienen hasta nervios, tienen miedo, tienen temor y tienen mucho dolor. Ahora déjeme decirle una cosa: el dolor es el padre de la tristeza y de una variedad de emociones que perturban a la gente, que no los dejan vivir bien. Dice Jesús: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué olvidó la angustia? Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Es decir, que el gozo opacó la tristeza, el dolor y la angustia. Vean, el gozo es algo necesario para combatir todos los males sentimentales, emocionales, espirituales del ser humano. Y luego les dice Jesús: también vosotros ahora tenéis tristeza, ¿sí? Porque Él va a morir, dice. También ustedes ahora tienen tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Vean cómo entonces el gozo es provocado por el Evangelio. ¿Qué pasó cuando vieron a Jesús resucitado? Allá en Juan capítulo 20, en el versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando lo vieron resucitado, se llenaron de gozo. He ahí el motivo y la dependencia de nuestro gozo. Cuando usted esté comenzando a sentir tristeza, amargura, aflicción, necesita desenfocarse de lo que esté provocando eso. ¿Qué está provocando amargura? ¿Qué está provocando tristeza? ¿Qué está provocando esa aflicción que perturba su alma? Necesita dejar eso de lado y enfocarse en Cristo, enfocarse en el Evangelio, sujetarse a Dios, ver lo que Dios ha hecho por usted, haga oración, lea la Biblia, y entonces el dolor y la tristeza y toda esa cosa miserable que nos ahoga, se va ¿a qué? A disipar. Y va a venir el gozo de la salvación. Como cristianos tenemos muchos motivos para estar siempre gozosos. En Efesios capítulo 1, en el versículo 3, Pablo dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos muchos motivos
para tener gozo. Seamos obedientes y busquemos ese gozo entonces en los motivos, en las cosas y en el lugar correcto. El gozo del cristiano no se busca en la chequera. El gozo del cristiano no se busca en la alacena. El gozo del cristiano no se busca en las fiestas. El gozo del cristiano no se busca en las cosas materiales o en las cosas carnales o mundanas, sino que el gozo del cristiano se busca, se encuentra en las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Hay que buscarlo ahí. Si ustedes siguen buscando el gozo que es producto de esta vida, si usted quiere ser feliz según los estándares de esta vida, entonces siempre será un gozo efímero. Y que por el afán de mantenerlo, podemos incluso terminar en el mismo infierno. Por mantener el gozo mundano. Por eso se aumentan cada vez más los psicólogos. Cada vez hay más trabajo para los psicólogos. ¿Y qué es lo que hace un psicólogo? Usted viene con la culpa de su pecado a ver al psicólogo, trae la culpa ahí y el psicólogo le dice, no te culpes. ¿Cómo que no? No te culpes. Tú eres inocente. Tú sigue tu camino. Disfruta la vida. Aprovecha esto. Aunque quebrante la palabra de Dios, no importa. Tú tienes que ser feliz. Y entonces la persona, con tal de alcanzar esa felicidad mundana y carnal, va a terminar en el infierno por la eternidad. Lo importante es entender que este gozo es indispensable para la existencia de una genuina adoración. Pero mientras estemos buscando el gozo mundano, va a ser imposible adorar a Dios genuinamente. Va a ser imposible. Por eso necesitamos entonces provocar una revolución en nuestra adoración, manteniendo un gozo constante en Cristo. En segundo lugar, necesitamos provocar una revolución en nuestra adoración, manteniendo una oración constante. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. ¿Está siempre gozosos? Orad sin cesar. Dios no está diciendo que estemos orando durante cada segundo de nuestra vida. No es lo que significa orar sin cesar. No va a decir usted, sin cesar, entonces ya hay que empezar a orar y a orar y a orar, y cada segundo sin cesar, sin cesar, sin cesar. No, más bien, la idea de esta exhortación es a mantener a la oración en el lugar correcto. La oración tiene que estar en el lugar correcto. De modo que cuando sea necesaria, acudamos a Dios. Por ejemplo, algunos de nosotros en la casa tenemos un botiquín. Tenemos ahí alcohol y cosas ahí para primeros auxilios. Los tenemos ahí disponibles ¿para cuándo? Para cuando sea necesario. Me corté un dedo, ¿qué hago? Voy al botiquín. Tengo un dolor de cabeza, voy al botiquín. ¿Ven? Está ahí disponible. La oración tiene que tener un lugar correcto de tal suerte que cuando sea necesario acudamos a Dios. Uno de los más graves errores por los cuales nuestra vida se va llenando de angustia, de afanes y de toda clase de ansiedad es precisamente por no practicar la oración. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 el apóstol Pablo dijo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero usted no practica la oración, entonces usted se llena de afán, se llena de ansiedad,
Su corazón no está guardado, sus pensamientos no están guardados, su corazón, su mente, sus ideas no están guardadas en Cristo y comienza ¿a qué? A pensar carnalmente por la ansiedad, por la aflicción. Y dice Pablo, no estéis afanosos, no es necesario, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y qué va a pasar? Vas a obtener paz. Tu corazón va a estar guardado, tus pensamientos en Cristo Jesús. Mis hermanos, si estamos enfermos, lamentablemente, ¿qué es lo que hacemos, por ejemplo, cuando estamos enfermos físicamente? Bueno, primero vamos al médico, ¿verdad? Lo primerito. Ya me enfermé, amanecí enfermo. Viene a mi mente el doctor Simi. San Simi. Así le vamos a poner ahora. San Simi. ¿Quién podrá ayudarme con esta enfermedad? San Simi. Ahora, si ya va usted con San Simi y no le funciona, ¿qué sigue? Bueno, sigue ya una farmacia más cara, un doctor más caro. ¿No le sirve? No, pues ya especialidades. No le sirve. Los brujos. Ay, a lo mejor estoy embrujado. No le sirve. Y cuando ya se anda muriendo, cuando ya algún médico le dice le quedan unos meses de vida, que ya está convaleciente, entonces ya viene a pedir oración. Dice, hermano, estén orando por mí que vamos a morir. Ahora sí se acordó de Dios. Cuando ya se va a morir, cuando ya nada le funciona. Y eso no es correcto, hermano. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 y 13, miren lo que pasó. Miren lo que ocurrió ahí por hacer eso. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 y 13. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Este hombre se enfermó de los pies. Tenía una enfermedad grave en los pies. Pero en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿Ven? Esto se parece a nosotros. Este se parece a nosotros. Se enfermó de la garganta. Hay una tosecita. Se enfermó del pie, de esto, del otro. Y en su enfermedad no buscan a Dios, sino a los médicos. ¿Y qué le pasó? Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Se murió por una enfermedad en los pies. Por no buscar a Dios. Por eso, hermanos, muchos están muertos físicamente ahora. Muchos están muertos espiritualmente ahora porque no buscan a Dios. Buscan soluciones primero en este mundo. Tienen problemas espirituales, emocionales. Buscan primero en este mundo. Buscan a los psicólogos. Buscan a las amistades. Buscan primero solucionar las cosas según los criterios del mundo. Están enfermos físicamente, primero vamos a los médicos, vamos a los brujos, vamos a los remedios de la abuelita, vamos a hacer esto. ¿Y Dios cuándo? Bueno, se mueren. Físicamente o espiritualmente están muertos. Necesitamos ir a Dios en oración primero. La palabra sin cesar que usa el apóstol Pablo aquí es interesante. Se refiere a una persona que tiene tos intermitente. ¿A quién le ha dado tos intermitente? Puede que no esté tosiendo todo el día o a cada instante del día, pero ¿sabe qué siente la persona? Siente un cosquilleo acá, una cosquillita ahí que siempre está ahí.
Siempre está ahí esa cosquillita. Y siempre está la posibilidad de ¿qué? De toser. Y le agarra la tos, y le agarra la tos. Toma agua y toma otra, y ahí está la cosquillita. Sin cesar. Esa es una tos que no descansa. No descansa, sin cesar. Bueno, así es la oración. Así debe ser la oración. Es decir, que siempre esté en el lugar correcto, disponible. La oración es de vital importancia para la vida espiritual de todo cristiano. Por lo tanto, siempre debemos estar en ese lugar de oración, porque cuando lo estamos, el Señor nos escuchará y responderá de acuerdo a su voluntad. Necesitamos provocar una revolución en nuestra adoración, manteniendo un gozo constante y manteniendo una oración constante. Dice primero los Tesalonicenses capítulo 5 en el versículo 18, que también necesitamos mantener una actitud agradecida. ¿Qué dice ahí la Escritura? Primera Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Algunos cantan la doxología en los himnarios y piensan que han dado gracias al Señor. Cantan algunos himnos aquí en la iglesia o dicen públicamente, doy gracias a Dios, y piensan que ya han sido agradecidos. Sin embargo, Dios nos está llamando a estar genuinamente agradecidos desde nuestro corazón por sus bendiciones en nuestras vidas. El agradecimiento a Dios es más que decir gracias. El agradecimiento es más que decir gracias con la lengua. Dios ha hecho tanto por nosotros que nunca podríamos pagarle nada. Lo mínimo que podemos hacer es inclinar nuestra cabeza ante Él y estar agradecidos, dispuestos a responder voluntariamente a su voluntad. Eso es agradecimiento. Una persona agradecida hace algo. Una persona agradecida está dispuesta a hacer algo por aquel con quien se siente agradecido. Pero cuando alguien dice nada más de lengua, pues así está fácil, ¿no? Está fácil de lengua, gracias. Pero una persona agradecida es una persona dispuesta a hacer algo por aquel con quien se siente agradecido. Mire, una de las cosas que es el agradecimiento, para que podamos irlo entendiendo, es que el agradecimiento es opuesto, este agradecimiento del que habla la Biblia, es opuesto a la queja, a ser quejoso. Por ejemplo, los israelitas tenían más cosas por las que estar agradecidos que cualquier pueblo de ese tiempo, hermanos. Y todos, Dios bendice a toda la humanidad, pero los judíos, los israelitas tenían más cosas por las cuales estar agradecidos. Sin embargo, ¿qué era lo que hacían? Eran culpables de estar siempre quejándose con Dios. Durante 40 años vagaron por el desierto y se quejaron de lo que Dios hacía. Cuando Dios los sacó de Egipto con la mano poderosa, porque ellos eran un montón de esclavos que estaban cautivos ahí, Dios los sacó con mano poderosa, y en lugar de agradecer a Dios, lo primero que hicieron fue quejarse. Dijeron, ¿para qué nos has traído a morir aquí? Mejor nos hubiéramos muerto allá. Y Dios los siguió ayudando y otra vez volvieron a quejarse. Extrañaron las cebollas,
los rábanos, las ollas de comida de Egipto y empezaron a quejarse otra vez. Y siempre se estaban quejando y quejando y quejando. Nunca tenían un corazón agradecido después de que fueron sacados de Egipto de esclavitud y llevados para hacer un pacto con ellos. Mis hermanos, puede que no estemos ampliamente satisfechos con muchas cosas en nuestra vida. Porque tampoco era salir de Egipto y luego irse al desierto a unas vacaciones, tampoco era eso. Obviamente que había trabajo en eso, había incomodidad en eso. No crean que iban ellos muy contentos ahí tomándose unas cubas y toda la cosa, no. Obviamente que había una incomodidad en andar en el desierto. Puede ser que no todo en nuestra vida esté bien, pero al menos debemos agradecer que hay un Dios en el cielo que nos ama y se preocupa por el bien de nuestras almas. Tenemos muchas razones para estar agradecidos con Dios, a pesar de que en este mundo tengamos aflicciones de toda naturaleza. Entonces, para causar una revolución en nuestra adoración, necesitamos estar siempre gozosos, necesitamos mantener una oración constante y necesitamos tener una actitud agradecida. En cuarto lugar, versículo 19, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 en el versículo 19, no apaguéis al espíritu. Debemos mantener una actitud sumisa al Espíritu Santo. Para provocar una revolución en nuestra adoración, necesitamos mantener una actitud sumisa al Espíritu Santo. Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. La palabra apagar es clave aquí. Como cristianos a menudo somos culpables de sofocar la influencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, como si fuera una veladora. ¿Qué pasa cuando la sofocamos? Se muere, ¿verdad? Se apaga. Usted le quita el oxígeno, se apaga. Bueno, el Espíritu Santo es una guía en la oscuridad de este mundo. Y Él quiere influir en nuestras vidas. Pero a menudo somos culpables de sofocar la influencia del Espíritu Santo y apagarlo. Mis hermanos, la manera en que el Espíritu Santo nos controla, nos mueve, influye en nuestras vidas, es a través de lo que dicen las Escrituras. Por medio de lo que en ellas aprendemos, somos llevados a testificar, somos guiados a perdonar, somos guiados a pedir perdón, somos instruidos a arrepentirnos, somos impulsados a ayudar a nuestro prójimo, somos instruidos a glorificar a Dios. En otras palabras, a través del Espíritu Santo que trabaja con la Escritura en nuestras vidas, somos impulsados o guiados para hacer cualquier cosa que sea grata para Dios. Lamentablemente, con demasiada frecuencia nuestra respuesta a sus declaraciones es ignorar lo que Él dice. Somos rebeldes hasta el punto de apagar esa pequeña llama en nuestros corazones. La rebeldía, la desobediencia a la voluntad del Señor apaga el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo nos quiere mover a través de lo que la Biblia dice, nuestro deber es obedecer y obedecer inmediatamente. Pablo dijo en Efesios capítulo 4 versículos 30 al 32. Fíjese bien. Efesios 4, 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo? ¿Cómo evitamos contristar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo se entristece mucho. Tiene o es sensible a algo.
¿Y cómo contristo al Espíritu Santo? ¿O cómo evito contristarlo, mejor dicho? ¿Cómo evito contristarlo? Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Bueno, sigue diciendo, quítense de vosotros toda amargura. Mis hermanos, cuando la amargura está en nuestro corazón, el Espíritu Santo se contrista. Quítense de vosotros todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando esas cosas están en nosotros, el Espíritu Santo se contrista. Es decir, el Espíritu Santo no puede controlarnos a través de la palabra de Dios. Mire, usted está lleno de amargura. Y viene la Biblia dice esto, pero su amargura no permite que la Biblia penetre su corazón. La amargura no permite eso. El enojo no permite que la Biblia obre en su vida. La ira, la gritería, la maledicencia, la malicia no permiten que la Biblia sea sembrada en su corazón para que el Espíritu Santo lo guíe. Pero por otro lado, cuando quitamos esas cosas y somos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, entonces el Espíritu Santo está ardiendo en nuestros corazones. Los pentecostales piensan que el ardor, el fuego del Espíritu Santo se siente los domingos cuando tiemblan y se tiran aquí. No, el Espíritu Santo arde en nuestras vidas cuando somos benignos, cuando somos misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Mientras estamos iniciando este nuevo año, hay que proponer en nuestros corazones escuchar al Espíritu Santo de Dios si queremos llevar a cabo una adoración genuina. Debemos estar atentos y obedecer lo que Él nos dice en su palabra. En el versículo 20, dice la Escritura de 1 Tesalonicenses 5:20, no menosprecien las profecías. Para producir una revolución en nuestra adoración, necesitamos mantener un valor correcto por la palabra de Dios. Pablo nos exhorta a no tener en poco el valor de la palabra de Dios. No debemos despreciar o menospreciar la palabra del Señor. ¿Cómo se menosprecia la Biblia? ¿Cómo se menosprecia la palabra de Dios? ¿Cómo se menosprecian las profecías? Bueno, se desprecian o se menosprecia la palabra de Dios cuando la escuchamos y luego sencillamente la olvidamos. Yo la escuché, pero la olvidé. Eso es menospreciar la palabra de Dios. Yo escuché la palabra y luego simplemente la ignoré. A veces no se me olvida. A veces estoy bien consciente de lo que Dios me dice en su palabra, pero lo que hago es que la ignoro. No quiero obedecerla. Otros escuchan la palabra de Dios y solamente toman lo que les gusta. Dice, a ver, como si fuera un buffet. Dice, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Cuando usted hace eso, usted menosprecia. Usted dice, esto sí vale la pena, esto sí es perfecto. A ver, esto no, esto no, esto no, esto no. Ve, usted está menospreciando la palabra de Dios. Usted está diciendo que esta parte no tiene el mismo valor que esta otra parte. Cuando la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Aunque haya cosas que no le gusten, eso es inspirado por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para exhortar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para provocar una revolución en nuestra adoración, necesitamos mantener el valor correcto de la palabra de Dios. Dijo Santiago en el capítulo 1, en el versículo 22, y voy a leer de la Biblia al día, la nueva Biblia al día, porque dice, muy interesante esta Biblia. Dice Santiago 1:22, pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. La persona que viene y escucha la palabra y luego la olvida o la ignora o la menosprecia, se está engañando a sí misma.
Entonces, a medida que avanza este año 2022, debemos analizar detenidamente cómo estamos adorando al Señor. La adoración no se limita aquí. La adoración es continua. Y debemos meditar cómo estamos adorando al Señor. Para hacerlo genuinamente, hay que estar manteniendo un gozo constante, una oración constante, una actitud sumisa al Espíritu Santo y un valor correcto a la palabra de Dios. Al hacer eso, estaremos provocando una revolución en nuestra adoración. Ahora, nos movemos al versículo 14 de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Fíjese bien lo que dice ahí. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Qué está diciendo aquí? Necesitamos provocar una revolución en nuestra conducta para con otras personas. Este año nuevo necesitamos provocar una revolución en nuestra adoración, pero también necesitamos provocar una revolución en nuestra conducta para con otras personas, o si lo quiere usted ver más de cerca, para con otros hermanos. Pablo dice que hay que tener compasión por todos los hombres. ¿Por qué? Porque no todos los hombres son tan maduros como otros. No todos los cristianos son maduros como otros. Siempre hay unos más maduros que otros. Siempre hay unos más débiles que otros. Hay quienes tropiezan entre los que nos rodean. Hay quienes se equivocan, que caen. Y en este versículo, Pablo nos da una idea de cómo debemos reaccionar y tratar con aquellos que pueden estar en una de las diversas circunstancias espirituales que menciona. Primero dice, hay que amonestar a los ociosos. Una conducta correcta este año es que voy a amonestar a los ociosos. Amonestar quiere decir advertir. Es lo que significa amonestar. ¿Quiénes son los ociosos? Los ociosos, dice Pablo, son aquellos que están fuera de su rango. Estas personas son los que se niegan a marchar en línea recta con el Señor. Mis hermanos, en la iglesia hay reglas. Aquí están las reglas. Estas son las reglas. La Biblia es nuestro libro de reglas. Nuestro deber como cristianos es ayudar a aquellos que tienen problemas para marchar de acuerdo con el temor del Señor. Cuando veamos que un hermano se está saliendo de la formación, cuando veamos que algún hermano se está saliendo del camino recto de la justicia de Dios, debemos amarlo y hacer todo lo posible para advertirle y ayudarle a volver a la línea. Hay que amonestar a los que andan fuera de rango, a los ociosos. ¿Qué hace fuera de la línea? ¿Qué anda haciendo usted? Dice la Biblia en Gálatas 6:2. Dijo ahí el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es lo que hay que hacer en este año. No hay que andar murmurando. No hay que andar diciendo, oye, este hermano anda mal. Oye, mira, ya viste que el hermano. Oye, ya viste que esto, que lo otro. Oye, ese hermano. No. Usted lo que tiene que hacer es ir a amonestarlo. Es lo que dice Pablo. Hay que ir y amonestarlo. En segundo lugar, hay que alentar a los de poco ánimo, dice. Hay que amonestar a los ociosos y hay que alentar a los de poco ánimo. Aquí se nos habla con un problema de carácter mental. Se refiere a aquellos que parecen haber perdido el rumbo por todo lo que viene.
Estos son los que están apartándose de la familia de Dios poco a poco. Parece que todo lo que viene les hace quedarse en el camino, allí estancados. Siempre están mirando al lado negativo de todo. Siempre tienen presente eso nada más, el lado negativo nada más. Todo lo que ven es siempre negativo y como resultado de esa negatividad, de esa visión negativa que tienen, fácilmente son influenciados para que se rindan y se den por vencidos en el camino de Dios. Nuestro deber es animar a esta gente a ser fuertes, a cambiar su perspectiva, a lavar su vista espiritual, a poner sus ojos en Cristo. ¿Puestos los ojos en quién? ¿En el más débil? Hay que poner los ojos en el más infiel, dice la Biblia. Póngase los ojos en el más infiel. Ahí enfóquese en el más infiel, en el más perverso que usted vea. Enfóquese. ¿Dice eso la Biblia? No dice la Biblia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hay que guiar a esos hermanos a Cristo. Dice Pablo, hay que amonestar a los ociosos, hay que alentar a los de poco ánimo, hay que sostener a los débiles. Se trata de aquellos que permiten que la mínima cosa los enfurezca o los haga renunciar de la fe. Se enojan por la mínima cosa que sucede en la fe o renuncian. Cuando tratamos con este tipo de personas, debemos apresurarnos a animarlos y señalarles el camino correcto. Nuestro trabajo es ayudar a fortalecer su fe. Hay que sostener. Como cuando una persona se desmaya, ¿qué hacemos? Se va a caer, ¿qué hacemos? Lo sostenemos. Lo agarramos con fuerza y lo sostenemos. Y eso es lo que hay que hacer. Aferrarse, adherirse a él. A no dejarlo solo. A no abandonarlo a su suerte. Tenemos que estar ahí. Siempre amonestándolo, advirtiéndole, enseñándole. Pablo nos está diciendo que no los dejemos caer. Mis hermanos, necesitamos crecer. Hay que ver por nuestras vidas. Hay que vernos a nosotros mismos individualmente. Y si hay áreas en las que usted es inmaduro, si hay áreas en las que usted es débil, pídale al Señor que le ayude y haga exactamente lo que Él indique. Porque cuando usted le va a decir a Dios, Señor, esta parte en mi vida es muy débil, esta parte en mi vida no tiene la fortaleza necesaria, está desprotegida, ¿qué hago? El Señor le va a decir qué hacer. El Señor le va a decir qué hacer y usted tiene que hacerlo. Usted tiene que hacerlo. Es como una persona que es diabética y de pronto se corta el pie y se le pudre ahí, se le gangrena ahí. ¿Qué tiene que hacer? Quizás va a tener que amputar esa pierna. Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Quítala y échala. Y uno tiene que estar dispuesto a eso. Si usted hable con Dios, dígale, Señor, esta área en mi vida está débil, ¿qué hago? Bueno, Él le va a decir lo que tiene que hacer y usted tiene que estar dispuesto a hacerlo. De lo contrario, tendrá serios problemas espirituales y eventualmente incluso será hasta un problema y un mal para otras personas. Dice Pablo, hay que amonestar a los ociosos, hay que alentar a los de poco ánimo, hay que sostener a los débiles y hay que ser pacientes con todos. Pacientes. ¿Qué quiere decir paciente? Quiere decir de un corazón grande, de un gran corazón. Se nos recuerda que no todos los cristianos maduran al mismo ritmo. Debemos tener mucha paciencia con los miembros de la iglesia para no permitir que los pequeños problemas que seguramente surgirán nos desvíen del rumbo y traigan discordia a la comunión. Debemos caminar con paciencia con nuestros hermanos en la fe. Nunca debemos ser culpables de rendirnos por otro.
Al enfrentar este año nuevo, hermanos, hay que resolver, hay que proponernos que actuaremos y reaccionaremos con amor el uno por el otro, que no haremos nada por despecho, por orgullo, que permitiremos que Santiago capítulo 1 versículo 19 sea una realidad en nuestras vidas. ¿Y qué dice Santiago? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En otras palabras, hay que actuar con madurez y no ser como niños en los tratos con otros. Dice Pablo en el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Es decir, que debemos perdonar a todos los hombres, independientemente de lo que alguien pueda hacernos o decirnos. Al haber arrepentimiento debe haber perdón. Nunca, dice Pablo, debemos devolver mal por mal. Pablo dijo en Romanos capítulo 12, en el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. Aunque sientan el deseo de hacerlo, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, para poder perdonar a otros necesitamos dejar la ira a Dios, necesitamos dejar el asunto en las manos de Dios. El perdón total e incondicional es la voluntad de Dios para cada creyente. Dice la Biblia en Lucas capítulo 17 versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. 7 veces al día, imagínense. 7 veces al día peca contra mí, y si 7 veces al día dice me arrepiento, ¿qué es lo que debo hacer? Perdonarle. No obstante, a veces lo común es que no queremos perdonar, ¿verdad? Eso es la reacción natural, carnal, humana. Y cuando hacemos eso, cuando no perdonamos, dejamos que el dolor nos infecte el alma y se convierta en un punto doloroso en nuestras vidas, que terminará matándonos eternamente. Por eso, la voluntad de Dios es el perdón sin importar el mal que hayamos sufrido. Entonces hay que provocar una revolución en nuestra adoración y provocar una revolución en nuestro trato con los demás. Nos movemos al versículo 22. Dice 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Mis hermanos, debemos llevar a cabo, según Pablo, una revolución en nuestro testimonio. Pablo dice, absteneos de toda especie de mal. Con demasiada frecuencia, los hijos de Dios no se pueden distinguir de los hijos del diablo porque no hay ninguna diferencia en la forma en que viven sus vidas. Esta no es la forma en que se supone que debe ser. Debemos ser tan diferentes del mundo a tal grado que sea obvio a quién pertenecemos. Que sea tan obvio que la gente diga, usted es cristiano, usted seguro es cristiano, usted conoce a Dios. Esa debe ser la distinción. Necesitamos recordar, hermanos, que somos la única Biblia que mucha gente va a ver, que mucha gente va a poder leer. Nuestras vidas son cartas abiertas al mundo. Cuando los hombres nos ven y la forma en que vivimos nuestras vidas, están leyendo
lo que tenemos que decirles acerca de Dios. Es decir, ellos están leyendo en nuestras vidas lo que nosotros tengamos que decir acerca de Dios. Un cristiano que vive en la maldad y la impiedad, uno que permite que el pecado exista en su vida, le está diciendo al mundo que Jesús no hace ninguna diferencia en su vida, que Jesús no tiene ningún valor, que el sacrificio de Cristo no es tan importante. Por otro lado, cuando un cristiano que no es radicalmente diferente del mundo que lo rodea, entonces brilla como un faro en la oscuridad. Los hombres son atraídos a su vida como los insectos son atraídos a una llama de luz. Por eso el testimonio del cristiano debe ser vibrante y vital. Nuestras vidas deben ser buenos testimonios de Jesús para todas las personas. Necesitamos decidir entonces esta mañana que haremos nuestro mejor esfuerzo para hacer luces brillantes para la gloria de Dios durante este año nuevo. Este mundo necesita escuchar acerca de Jesús y nosotros somos los que tenemos el mensaje de salvación, los únicos que tenemos el mensaje de salvación. Por lo tanto, vivamos la verdad que decimos creer y hagamos una diferencia para la gloria de Dios. Necesitamos entonces una verdadera revolución en nuestra vida espiritual. Si siente esa necesidad, le desafío a que responda al Señor y se prepare para servirle mejor de lo que le ha hecho en este año que se ha ido. Usted puede hacer un buen balance. Y ahora Dios nos ha dado la oportunidad de servirle otra vez. Dios nos ayude a ponernos en línea con Jesús y hacer su voluntad lo mejor que podamos. ¿Necesita usted una revolución? Es necesaria. Propongamos entonces que para este año haremos una revolución en nuestra adoración. Haremos una revolución en nuestra obediencia al Señor Jesucristo y haremos una revolución en nuestra conducta para con otras personas. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.